que el papá de mi hija. Ajá. Porque igual el papá de mi hija lo único que hacía era utilizarme sexualmente y ya. Entonces ese era mi temor. ¿Qué más? Aparte, pues por situaciones o por cosas que hacía mi papá, que me hacía mi papá, yo sentía que me las iban a hacer igual. ¿Cómo cuáles? Pues el tocarme, pues los toqueteos que me hacía mi papá. El cuerpo no olvida, decimos quienes hemos trabajado. Sí, desde luego. Y cualquier acercamiento físico de un varón a una mujer que ha sido abusada le causa. El cuerpo reacciona, y reacciona con tensión, reacciona con rechazo. A veces reacciona violentamente. Y en el plano de la sexualidad genital incluso hay falta de lubricación, hay vaginismo, puede haber dispareunia, que es el dolor al coito. Existe un verdadero síntoma de fobia y aversión sexual, que cuesta muchísimo trabajo tratarlo si no se hace una terapia incluso con la participación de la pareja o de la nueva pareja. ¿Cómo fue su recuperación? ¿Mi recuperación? Sí, ¿cómo en ese sentido? Porque mi pareja es una persona que me ha dado la libertad y la confianza sobre todo de decirle hasta aquí o esto no, o no me gusta, no quiero. Las palabras más importantes en la sexualidad son así y así. Ajá. Entonces, a partir de eso, pues me ha dado a mí también más confianza él para decirle, para platicarle y para tratar de superarlo yo también. ¿Cómo llega a Divac? Yo no conocía a Divac. A mí mi pareja fue el que me llevó, fue el que escuchó por el radio o la televisión. Por el programa. Y y él fue el que me llevó. Sí, ¿Cómo pues, se sintió al llegar? híjole, pues con mucho temor. ¿A qué? ¿A la verdad? Pues hablarlo, porque es algo que siempre se ha tenido, bueno, que yo en mi caso lo había tenido toda la vida así como oculto, y y pues sí, el temor a decirlo, la vergüenza aparte, porque hacen que, bueno, yo en mi caso me sentía culpable, sentía vergüenza. ¿Culpable? Sí. ¿Culpable siendo víctima del abuso de un padre? Sí. Con la autoridad moral que ejerce, Sí. sobre todo un hombre hipócrita que hace pasarse. Sí, ahorita ya lo sé así, ¿no? Cariñoso, te lo hago porque te quiero. Sí. ¿Cómo te sentiste al encontrar que había muchas mujeres en tu misma situación? Pues son sentimientos encontrados, ¿no? Porque a la vez dices, híjole, pues no soy la única, pero qué malo, ¿no? Qué malo que suceda esto. Vamos a publicidad, doctor, regresando a... Llega a Divac con mucho miedo. Y por ahí escuchamos a una de sus compañeras que le costó mucho trabajo empezar a hablar. Sí. Siempre fue muy callado. Bueno, hasta la fecha, pero ya se me está quitando. Qué envidia, porque yo llegué a mi grupo hace muchísimos años, yo quería hablar y no me dejaban pasar a la tribuna. Sí. Y me decían, tu servicio es quedarte ahí sentadote, haciendo terapia de nalga, escuchando, y vas a ser la vacinica de todos los que tienen resentimientos contra la ciencia médica y la psiquiatría. 6 meses seguí escuchando. ¿En serio? Como vaciniquita, pero me sirvió mucho. Sí. Bueno, pues ya habla. Y además ya escribe, y a veces lo primero que uno logra hacer en catarsis es escribir. Sí. A veces es mucho más fácil para algunos escribir un testimonio, una queja, un reclamo, que verbalizarlo. Sí, de hecho yo anteriormente decía, no, yo creo que yo nunca le voy a decir nada, ¿no? A mi papá. Sí. ¿Y qué le dijo? Pues de hecho Vamos a así, ver esa carta verbalmente no se lo he dicho, pero sí. Nada más quería hacer mención que yo llegué a Divac por un intento de abuso de su pareja, de mi hermana. Ah, caray, Ajá, otro. de mi hermana, ajá. Sí, su pareja de mi hermana intentó abusar de mí. Y esto sí se lo comenté yo a mi mamá, y mi mamá lo único que me dijo fue, pues ustedes tienen la culpa, ¿para qué se visten así?
Entonces eso sí fue lo que me afectó a mí mucho. ¿Y cómo estabas vestida, perdón? Pues así, Digo, como para ando saber ahorita, cómo de estuvo. pantalón. De pantalones. Entonces, Estas frases estúpidas, solamente en un ambiente llena de mierda pueden aparecer y expresarse. Entonces, vayas vestida como ¿Y vayas. tu mamá tenía un hábito, un cuello hasta aquí? No importa, ¿verdad? Porque también así abusan de ti. Sí. Es muy no, pero sexy. para la mamá Si mis bien símbolos sexy. sexuales son las monjas, Entre menos imagínate. enseñes, más Pues yo me provocas. imagino cómo era Sor Juana y Sor Ana María de San Francisco. Y además, bigotoncitas deben tener un índice de testosterona muy alto y ya deben haber sido bien calientes. Pero es que sí, doctor, esa frase de es que es tu culpa, ven nada más por ti, tú lo provocaste también. Sí, cuando escuchan eso. Bueno, sí. Entonces esto yo se lo comento a ella y pues no pasó nada, ¿no? Así se quedó y pues su pareja de mi hermana pues seguía yendo a casa y pues en una reunión familiar, a mi hermana se le ocurrió decirme que porque yo no quería a su pareja. Y pues les dije por qué. maravilloso. Ujú. Enfrente de todos. Enfrente de todos. Maravilloso. Obviamente, pues casi me matan ahí, ¿no? Mi mamá me dijo que para qué yo había abierto el hocico, mi hermano casi me golpea, mis hermanas me dijeron que estaba loca, o sea, y salí de ahí así como rayo, ¿no? Y ya no me volví a ¿Y parar. tu ahí. cuñadito? No, no, esas cenas son de cenas y te vas. Sí. Ya para nada se queda un. Imagínate. Hay una película sueca, creo, muy interesante sobre este tema, sí. La celebración. Sí. ¿Y el Sí, cuñado ya lo qué vi. cara puso? Pues él se quedó primero así callado, No, pues después con cara estaba de... muy satisfecho. Toda la familia lo apoyó. Sí. La mala es ella. Ujú. Teresa la perversa, aunque sea homónima. Desgraciada, ¿para qué se viste de pantalones, saco y cuello alto? Sí, entonces, pues yo dejé de relacionarme ya mucho con ellos. Obviamente su pareja de mi hermano, ¿no? Sigue yendo a la casa, ¿no? A casa de mi mamá. A raíz de ahí que tuve yo así como fue como el golpe final, pues fue cuando me llevaron a vida. Maravilloso. Que ahí comenzó mi terapia. Ujú. ¿Cuánto tiempo tiene? Ahorita en la terapia tengo 2 años también. Ujú. Y ya empezó a abrir los ojos. Ya. Pero el pensamiento se abrió y usted escribió. Queremos escuchar su carta, que es un testimonio que publica DEMAC y que pues nos llamó tanto la atención que obviamente surgió la necesidad de invitarlas a compartir. Le puse como título Hola Señor. Abril 9 del 2006. Hola Señor. Han pasado 20 años desde lo que hiciste. 20 años en los que he vivido atormentada, asustada, llena de culpas. Aún no comprendo cómo se puede hacer tanto daño y andar por la vida como si nada hubiera pasado. Ahora te veo y no entiendo cómo puedes ser tan cínico y tratar a tus hijas como si nada y demostrar ante la gente un amor que nunca sentiste, porque quien ama no lastima. Me asusta pensar que en el mundo existan personas como ustedes, tú y tus cómplices, que por retener a un hombre son capaces de ofrecer a sus propias hijas. Creo que no tienes idea del daño que hiciste, ya que jamás trataste de repararlo, aunque de cualquier manera no hubiera sido posible repararlo. Afortunadamente en la vida me he encontrado con gente buena que está tratando de ayudarme a superar mis miedos, mis traumas, pero sobre todo a darme cuenta de que yo no he sido culpable, sino tu víctima. Hoy entiendo el por qué nunca te llamé papá. Esta es una palabra que nunca te ganaste y que a la fecha me cuesta trabajo o me es imposible pronunciar. No sé si alguna vez te perdone, porque no es fácil vivir tantos años atormentada y tratar de olvidar todas las consecuencias de que tu abuso me trajo. Por último, quiero desearte hoy, en tu día, feliz cumpleaños. Porque se lo entregué el día de su cumpleaños. Maravilloso. Y es Aries para acabarle de fregar igual que... ¿Y qué cara puso tu papá? De hecho, se la metí en una cajita de regalos, se la dejé y me retiré. ¿Le entregas y te vas? Sí. También. Como si pero lo hubiera metido en esto. Sí, después de esto intenté verle la cara y
ya no me... No, son cobardes. Yo creo que de veras los incestuosos y los violadores de los hombres más cobardes que existen. Nosotros somos héroes porque cometen un acto heroico por temor, por miedo, pánico. Pero de ahí los militares, los policías y los héroes, y después los violadores son los más cobardes. Imagínense usar la sexualidad, el amor, o lo que finge ese amor, como un arma para destruir y aniquilar a inocentes. Nos tenemos que ir a DIVAC, Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Asociación Civil, Pitágoras, 842, Colonia Narvarte, teléfono 56 82 79 69 7969. Maritza, Teresa, muchísimas gracias, sobre todo por su valor, su integridad, el respeto que el día de hoy tienen por sí mismas y este ejemplo y este testimonio que le dan a las mujeres que nos escuchan y que están viviendo una situación así, pero que todavía permanecen en el silencio. Mi hija se suicidó. No le quiero presentar, antes que nada, pues a mi hija. Ella es. Estamos viendo un álbum de fotos, una chica preciosa, muy sonriente en todas las fotos, hasta donde estamos empezando a ver. Y aquí, es recién casada, pero una muchacha de veras excepcionalmente guapa. ¿Cómo se explica esto? Mire, ella fue siempre una niña tristona, melancólica. Yo creo que por lo que veía mucho en cuestión de relación entre su papá y yo. Bien dicen que los niños aprenden lo que viven. Y desgraciadamente yo no le di una infancia adecuada en cuanto a la relación entre su papá y yo. Pero ¿Sí? Vamos a ver el término que usted está usando, porque lo primero que tenemos que ver con un padre es este sentimiento general, universal, de responsabilidad de todo aquello que acontece con los hijos. Yo no le di. Pues ¿Es sí, posible darle a un hijo las condiciones familiares, las condiciones económicas, las condiciones de salud o de calidad de vida suficientes para que esté bien? Esa es una pregunta que yo podría responder con una reflexión. ¿Por qué entonces niños que crecen en un ambiente donde han tenido todo, incluso el afecto, la solidaridad de los padres, de una familia bien organizada, por qué sufren depresión que los lleva al suicidio? bueno, Esa es una reflexión. es buena pregunta realmente, ¿no? Yo creo que hay niños que tienen más facilidad de adaptarse a la vida. Bien lo que dice. Sí, de adaptación a la vida. Nacemos todos los seres humanos con un terreno biológico Sí. que nos permite desarrollar, fructificar o no. Y evidentemente hay quienes nacen mejor dotados Sí. para sobrevivir que otros. Claro. Entonces, esta consideración y decirle que, aunque usted haya hecho todo, hay situaciones que salen de la posibilidad de un padre controlar. Vamos a decir una de las más sencillas y más comprensivas, la enfermedad. Sí. Hay millones de padres preocupados por la enfermedad de los hijos, o que nos enfermen, o prevenir, o vacunar, atender, y los niños tarde o temprano terminan enfermándose. Hay situaciones que en ocasiones afortunadamente son pasajeras, pero en ocasiones son muy graves y también cuestan la vida, a pesar de cuidados, de cariño, de afectos. Bueno, pero vamos regresando con usted. Y si pensamos en principio como una premisa que ese terreno biológico en un hijo depende de la potencialidad, depende del peculio, depende de la genética de lo que dotamos a un hijo, ¿cómo son usted y su esposo? Mi esposo es depresivo, él tiene crisis de pánico,
Actualmente toma Tafil. ¿Tafil? Tafil desde hace ¿Siendo depresivo? muchísimos años. O sea, tuvo crisis de pánico. Sí, pero hay otros Entonces, medicamentos. él no ha querido cambiar de medicamento porque le da miedo el cambio del medicamento. Sus padres, siento yo que, aunque son secretos de familia, entre comillas, lo maltrataban mucho. Entonces, fue un niño miedoso, maltratado y depresivo, ¿no? Yo por ¿Es mi hijo parte, único él? no, hombre sí, tiene hermanas, ¿Cuántas? 3. ¿Y el qué lugar ocupa? Me ocupa el tercer lugar. ¿Tuvo Pero algún lo tipo cuidaban de... muchísimo. Esto. Sí, lo cuidaban muchísimo. Siempre lo tenían aquí en la pierna la mamá, y el papá pues quería que fuera un hombrecito y que no llorara y que no jugara con las niñas y que le ayudara a hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces el papá pensaba que si a un niño lo quieren Sí, mucho, las sí, mujeres de su casa Sí, va a dejar de ser hombre. va a dejar de ser hombre. Sí. Pues sí, Digo, pero ideas hay algunos que fuimos muy consentidos por tías, absurdas, ¿no? abuelas, Sí. parientas, primas, y mamá y... Y yo por mi parte pues tuve un padre golpeador, maltrataba mucho a mi mamá. Mi mamá y yo y mis hermanos íbamos y veníamos a casa de las abuelas y pues siempre volvíamos a lo mismo, porque pues era regresar a la misma situación. Entonces, pues eso creó también en mí ideas absurdas en cuanto a que hay que aguantar y a que pues hay que regresar y a que pues así es la vida, ¿no? Cuando yo podía desde un principio haber dicho esto no me gusta. Y nunca lo dije. Lo estoy diciendo ahora que me siento sola. Mi hija fue todo para mí, el eje de mi mundo, mi vida, mi razón de ser, mi refugio, mi maestra, porque yo he aprendido muchísimas cosas de ella, muchas, la tenacidad, la lealtad, la responsabilidad. Si bien yo ya la tenía, ella me la reafirmó porque era una mujer muy sabia. Digo, a lo mejor yo la estoy idealizando, pero así la he sentido siempre. Me enseñó muchísimas cosas. A ella le costaba mucho vivir cada día y así me lo decía a mí. A mí me cuesta mucho vivir cada día. Despertar, levantarme. Lucho por la vida todos los días. Hasta que un día se dejó vencer y se dejó morir. Vamos a interrumpir en el sentido de la trayectoria de su discurso, porque es importante que regresemos al origen probable de algunas condiciones que culminaron en este suicidio, de manera que todos entendamos lo que es un proceso de vida y un sentido de la vida que termina quizá cuando de alguna manera seres humanos encuentran también sentido en la muerte y un para qué. Bien, la posibilidad que usted tuvo de vivir o de convivir o de sobrevivir a una violencia familiar, ¿tuvo relación con el alcohol? ¿Su papá bebía? Mi papá odiaba a las mujeres porque su mamá andaba con muchos hombres. Él es hijo de un hombre, él es hijo de una persona y luego andaba con otro y luego andaba con otro. Y la mamá se lo llevaba a las visitas con los amantes. Digo, no estaba malo que tuviera amantes, pero por lo malo es que se llevara al niño, ¿no? Entonces decía que las mujeres no servíamos más que para 2 cosas, para la cama y para hacer de comer. Los niños que no los quería, pero pues mi mamá siempre fue muy fértil y tenía hijo tras hijo, RH negativo, él positivo. Entonces, las niñas no era fácil que se le dieran, sin embargo, yo nací a los 7 meses.
Decía que no era yo su hija, que porque pues, ella no podía tener hijos, y así. El único hijo que siempre consideró hijo fue el primero, el mayor. Según esto, un médico que fueron a ver, pues decían que tenía esquizofrenia o algo así por el estilo, porque Sí. oía voces, mi papá. Oía voces, decía que le dejaban señales, que si esto estaba así de ladito, pues era porque el amante de mi mamá le estaba señalando que se iban a ver entre este punto y este punto a tales horas, ¿no? O sea, no es algo natural. Que si las pajitas de la escoba estaban por ahí tiradas, pues formaban una letra. Y eso quería decir quién sabe qué cosa. Que si veían el fútbol y estaba Ángel Fernández ahí dirigiendo el fútbol, pues entonces le estaba haciendo señas a Ángel Fernández desde la televisión a mi mamá. O sea, eran unos celos enfermizos, patológicos, que eso hacía que ellos pelearan constantemente y mi papá la golpeara, porque pues, según esto se iba con los amantes, que yo creo que era lo que hacía su mamá, ¿no? Lo que sí hacía Sí, la mamá. lo que sí hacía la mamá. Entonces, cuando yo tenía 18 años nos separamos de mi papá. Yo ya empecé a trabajar, estaba yo estudiando y trabajando al mismo tiempo. Estudié en el ITAM, que estaba ahí en Marina Nacional, y trabajaba yo en la Euskadi, que estaba en Ejército Nacional. Entonces tenía yo la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y nos salimos de casa de mi papá. Mi mamá todavía, de repente, como que tuvo el intento de volver con él. Pero, pues no volvió porque estábamos los demás hermanos, ¿no? Insistiéndole en que no. Ella se abrió camino sola, es una mujer muy, muy luchadora. Se abrió camino sola, empezó a vender ropa, compramos un departamento en Tlatelolco, empezó a vender ropa en la Torre de Banobras. Ahorraba, mandaba a mi hermano, el más chico, que era el que quedaba en la casa, a la escuela, una escuela cara, que era como es el Tecnológico de Monterrey, y se esforzó mucho, 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 mucho. También es un ejemplo de lucha y tenacidad mi mamá. Pero pues cuando nosotros estuvimos chicos, pues sí, tuvo muy mala vida. Y todo eso pues yo lo vi. Y quizás por eso yo aguanté. Porque pues eso es lo que vi. Eso es lo que yo consideraba que tenía que ser una mujer. Yo a mí siempre me sentí muy independiente, que porque yo trabajaba y estudiaba, porque iba y venía sola, porque no pedía permiso, porque no sé cuánta cosa, pero pues ahora me doy cuenta de que no es así, de que he sido dependiente de un cariño que no es cariño, como mi esposo. Yo no digo que no me quiera, pero somos tan distintos, tan distintos. Él es dependiente, yo soy independiente. A él le gusta estar todo el día en la casa, a mí me gusta salir. Yo quiero ver películas americanas y él quiere ver películas mexicanas. A mí me gusta la música y a él no le gusta. Y hay tantas diferencias que nos han ido separando. Es muy celoso de sus familiares o de la gente que me quiere a mí. Cuando mi mamá me quería mucho a mí, no ha dejado de querer. Cuando salíamos mucho con ella y con mi hija, entonces odió a mi mamá. La odio, de plano. Vamos a hacer una pausa, Paula. Un momento. Entonces, Pero también sintió con su mamá ese sentido de responsabilidad. Aquí en la pérdida del matrimonio. Sí, o sea, era la responsabilidad de una separación con mi papá, de que ella no quisiera regresar con él, de mantener un poco la casa, porque aunque ella trabajaba y otro de mis hermanos también entró a trabajar, pues es difícil empezar una nueva vida. Chicos, porque yo tenía 18 años, entonces sentía responsabilidad de ayudar a mi mamá, de salir adelante. Tenía yo ganas de salir, de no vivir más con mi papá. Yo no lo volví a ver. Y entonces sí sentía yo esa responsabilidad y conocí a mi esposo ahí. Pero realmente el que me gustaba era otro muchacho. Y empecé a salir con mi esposo pues para que el otro dijera, ay, pues se me va. Total,
Se me fue y yo me enganché en una relación destructiva, ¿no? Porque pues era como me decía mi hija a veces, bueno, ¿y de qué platicaban? Pues no platicábamos mucho. ¿Y a dónde iban? Pues a veces íbamos al cine, ocasionalmente íbamos al teatro. En su casa no me querían porque andaba yo de minifalda, o porque estudiaba, porque las mujeres no deben de estudiar. Entonces había muchas diferencias, pero pues a mí él me gustaba. Su olor me llamaba mucho la atención. Yo creo que eso de los olores y las feromonas son fundamental. Hace poco vi un programa de Discovery de los olores y de la atracción. Y dije, pues ahí estás. Físicamente le parecía muy guapo. Físicamente me parecía guapo, aunque yo lo veía muy delgado. A mí no me gustan los hombres tan delgados, pero sí me llamaba la atención. Me llevaba a la escuela, me recogía a veces de la escuela y cosas así de esas, ¿no? Pero, pues así que dijera yo, ay, me moría yo de amor por él, no. Era una atracción más bien física. ¿Él mayor que usted por cuántos años? 6 años. Mayor 6 años. Y dentro de lo que usted aprendió en la etapa del noviazgo a conocer, ¿qué focos como de alerta o de alarma pudieron advertirnos cómo iba a ser la relación? Pues celoso. Como maltratador emocional. Sí, como acoso moral. El desprecio siempre hacia la mujer, dijéramos, ¿no? Porque iba manejando una señora y se le metía y decía, vieja tenías que ser, seguramente es una señora, y actualmente lo dice. O sea, yo le digo, mejor cállate, porque pues a la que se lo vienes diciendo es a mí, porque la señora ya se fue, ¿no? Pero no, así seguimos, y así fue desde novios. O sea, no sé por qué me enganché con él verdaderamente, ahora recapacitando a través de los años. Yo creo que fue atracción física nada más. O sea, olor. A mí me llamaba mucho la atención su olor y sus manos. Y yo lo primero que me fijo en una persona son las manos. Sí, en mi experiencia personal puedo decir que esto es efectivamente. Sí. ¿Se casan para qué? Vamos a usar mucho Sí, estas dos para palabras. Pues nos casamos para... él me dijo un día, ya cerca de casarnos, me dijo, es que mi mamá ya está vieja y mi mamá ya no me puede atender. Uy, me di la ofendida de la vida, lloré 3 días, pero pues ahí voy, ¿no? Ahí voy, o sea, de cuernitos ahí voy. No hubo nada que me detuviera. Mi mamá me decía, fíjate bien, pero pues no, nunca dije. Dije, me encanta, así es que pues órale, ahí vas. Y así es que era algo así como sustituir a la mamá que le hacía cosas. Sin embargo, pues fuimos a vivir a casa de la mamá porque el papá se murió. Él padecía del corazón. Ya había tenido 2 infartos. Y el día que nos casamos, por el civil, se murió. Hijo, mira, para Ese día, constelaciones familiares sí. Eso es Entonces fue el drama absoluto. importante. Drama absoluto, las hermanas me odiaron, la mamá se colgó del hijo, yo me tuve que ir a vivir a casa de los papás, no, todo un drama. Y de ahí empezó lo malo, porque quizás si hubiéramos vivido desde un principio solos, con sus papás por una parte y nosotros por otra, quizás hubiéramos ido aprendiendo a vivir. Pero entonces él se hizo responsable de su mamá le dio mamitis, y entonces era mami para todo. Vivía con nosotros en la misma casa, en la misma habitación casi. Y nos poníamos a ver una película de Pedro Infante porque era la adoración Pedro Infante. Yo lo odio. Y era acostarse la mamá de un lado, mi esposo de en medio y yo del otro. Así como el nocturno Rosario, así.
nada más que. Y yo resistía, o sea, yo estaba muy enamorada y no veía nada, porque yo debería de haber salido corriendo a los 3 días. Ya, vamos a decir, ya me casé, bueno, a los 3 días sales corriendo. En la luna de miel ya se quería regresar porque su mami estaba sola. Cosas así de esas, ¿no? Señales de esas que yo nunca vi, o nunca quise ver, o nunca quise escuchar. Y entonces así nos la llevamos 7 años. La mamá, hasta que nos cambiamos de casa, y eso porque ya habíamos comprado un terreno, ya habíamos ido construyendo, ya la hija tenía que entrar a kinder y estaba inscrita en una escuela muy cerca de donde íbamos a vivir. Entonces le dije, pues o te vas o no vas, porque yo sí me voy. Y entonces nos cambiamos, pero la mamá se cambió a los 2 meses a casa de la hermana que vivía a 3 cuadras. Y entonces era el pasar todos los días. ¿Ya le diste su juguito a mi hijo? ¿Ya le diste su huevito? Y cositas de esas, ¿no? Digo, no sé qué pueda yo decir en mi favor. Creo que no hay nada, pero pues yo lo quería mucho. Y esa es la única justificación. Luchaba yo por un amor imposible, por algo que nada más yo sentía, y con una relación con la que nada más yo estaba comprometida, porque él no quería ese compromiso conmigo. De hecho, si tuvimos un solo hijo fue porque él no quiso tener más hijos. Yo tengo endometriosis, pero yo podía haber tenido más hijos. Él tenía espermas perezosos y él nunca quiso volver a tomar su medicamento. Entonces ya no me volví a embarazar, hasta que por fin, después de tantas operaciones, pues me quitaron matriz, ovarios, pues histerectomía a los 33 años. Entonces, pues esa fue la predisposición genética a la depresión. Y viendo tantas cosas, pues quizás todo eso contribuye a que ella tenga esas ideas suicidas. Vamos. Pues posiblemente sí, pero era un cambio muy, muy pequeño, porque mi esposo entonces se dedicó a dar clases en la UNAM, entró a dar clases a la UNAM, y entonces se iba todo el día. ¿Y qué profesión tiene? Es contador público. Entonces se iba a las 8 de la mañana, su trabajo habitual, y luego de allí se iba a dar clases. Entonces regresaba a las 10 de la noche, 11 de la noche. E incluso pues tenía por ahí alguna amiga o amante, para decirlo claramente. Y entonces pasábamos mucho tiempo sola. Yo me sentía muy atormentada por esa situación de que tuviera a alguien más en su vida. Y entonces, pues si bien estaba yo todo el día con mi hija, no era un tiempo de calidad. Era un tiempo en el que ella me veía triste. Cuando estuvo en la escuela y hacía cartitas, siempre me ponía a ella triste. O sea, ella siempre me vio triste. Y era doloroso, ¿no? Porque yo no quería salir, yo nada más quería estar pegada en la ventana a ver a qué horas llegaba mi esposo. Cuando llegaba ya no quería jugar con ella, ya no quería platicar con ella, porque los hijos son de las mamás. Eso siempre dijo. Los hijos son de las mamás. El papá se va a trabajar. Los hijos son de las mamás, así es que pues, la mamá se encarga de todo. Y entonces era el que no tenía papá. Era un padre ausente. Ella siempre se quejó de un padre ausente, de que tenía un padre ausente. Y pues pasados los años, cuando él quiso presentarse, que ella ya tenía novio, y se quiso presentar nada más para regañar, para dar autoridad, para decir no quiero que vayas a una fiesta. Entonces, pues ya no le gustó. ¿Sí? O sea, una reverenda tontería, pero él iba a cambiar con mi amor y por eso yo iba a aguantar y por eso yo le iba a demostrar que lo quería mucho y que
que moría por él, ¿no? Cuando usted descubre esa infidelidad, empiezan enfrentamientos verbales que la niña presenta, Sí. ¿no? Sí, muchos enfrentamientos, muchos. Más o menos Muchos. cómo eran, qué se decía o qué Pues pasaba. mire, más bien él evitaba, vamos a decir, porque no le convenía un enfrentamiento. Yo soy más gritona, yo soy más, pues más Explosiva. sí, más agresiva, vamos a decirlo así, aunque no es tal cual la agresividad, sino es más de reclamo, Pues, ¿sí? De pedir explicaciones, de rebeldía, Y entonces pues yo le pedía explicaciones y ahí lo iba yo persiguiendo por donde se iba porque él decía que no quería discutir, que ya quería dormirse, que mañana tenía que ir a trabajar y entonces ahí iba yo detrás de él. Esas eran las discusiones, ¿sí? Entonces sí se hacía una discusión pesada porque él me castigaba con el silencio, o sea, él me aplicaba el silencio. No te contesto, no te digo nada, no te doy explicaciones, no nada, silencio. Y eso es acoso, o es violencia. Aunque no me pegara, ahora lo veo como que es una violencia, el silencio. Y me la sigue aplicando todavía. Pero pues ahora ya me lo paso por el arco del triunfo. Digo. Pero en aquel entonces pues sí me dolía mucho porque quería yo oír algo de él, aunque fuera agresivo. Simplemente que me dijera, ya no te quiero, no quiero estar contigo, te odio, o lo que fuera, pero no el silencio, porque el silencio no dice nada. Entonces yo me permite suponer e imaginarse todo. Sí, y entonces yo me violentaba más, y todo eso pues lo veía la niña. Es más, había veces que él se la llevaba un rato, por decir algo, ¿no? Voy a tal lugar, pero se la llevaba a casa de las amantes. Y la niña se acuerda, y se lo ha reclamado, ¿no? Digo, se lo reclamó en su tiempo, ¿no? Tú me llevabas a la casa de tus amantes, tal y tal. Entonces, pues él lo niega, como que vive él siempre en la negación, ¿no? Todo es una negación. Entonces, sí, todo eso lo vio, lo vivió, lo sintió. Porque, pues como le digo, ella siempre dijo que yo era una mamá triste. Que ella quería para mi paz. En las cartitas que me hacía de chiquita, en los dibujos de la escuela, siempre me puso triste. Bien. Ayúdeme a ver si pudo haber la posibilidad de alguna pequeña disfunción. ¿Cómo fue el embarazo y el parto? Pues el embarazo fue con medicamento que tomó él porque él tiene espermas que no caminan. Le dieron arginina, que es un medicamento que se llama Sargenor. Me embaracé al primer mes, él no quería tomárselas, pero a instancias de la hermana que tómatelos, se lo tomó. Y me embaracé al primer mes. Yo tengo endometriosis, me habían operado hacía poco, entonces me embaracé. Y fue un embarazo, pues, bueno para mí, porque no tuve molestias de ningún tipo, ni vómitos, ni mareos, ni nada. Pero triste, muy triste, porque yo me la pasaba llorando, porque yo me la pasaba triste, porque nunca me compró un vestido de maternidad, porque me odió como pocas veces, porque estaba yo embarazada. Pues seguramente iba a llegar alguien que lo iba a sustituir en su atención, ¿no? Él siempre ha querido toda la atención, toda. La gente que me quiere, esa gente la aborrece, incluyendo a su hija. En las últimas temporadas me iba yo mucho con ella se puso a hacer un estudio, compró la madera, lo dibujó, lo cortó y lo hizo. Le quedó muy bonito, son unos muebles muy bonitos que para ser de alguien que no sabe, pues los hizo preciosos, ¿no? Y la odiaba, porque te vas tanto tiempo, ¿por qué me dejas aquí solo? Y bla, bla, bla. Con mi mamá lo mismo, ahora con mi yerno también. Entonces, no quiere nadie cerca de mí. Y no porque me quiera mucho, ni porque sea muy celoso, sino porque ¿quién lo va a cuidar?
Él necesita tener a alguien cerca porque ¿qué tal si le pasa algo? ¿Y su mamita? Su mamá, Vive a 3 cuadras, lo puede ir a cuidar. bueno, ya su mamá ya murió hace ya varios años, hace como 10 años. Su mamá daba vueltas y daba vueltas. El chiste es que ya no pudo volver a ir a la casa porque yo le dije, pues a tu mamá o yo, ¿verdad? Así que pues, tú decides. Y ya la mamá murió, pero la mamá era así, o sea, ella quería tener siempre a alguien cerca de ella, porque qué tal si le pasaba algo. O sea, como yo le dije un día, mira, si te pasa algo te va a ir peor conmigo, si estás conmigo. De verdad, que si estás solo, no, déjame ser, ¿no? Déjame ser. Estoy en casa de mi hija, estoy ayudándole a hacer sus cosas, sembrábamos plantas, pintábamos paredes, hacíamos paredes por dentro y por fuera, y andábamos trepadas en la escalera hasta el segundo piso. Porque ella se imponía tareas difíciles, tareas pesadas, tareas arduas para entretenerse. Y todo eso le molestaba, y actualmente todavía le molesta. No quiere quedarse solo. Él no me quiere cuidar a mí, él quiere que yo lo cuide. Eso es definitivo. Regresando al embarazo, que fue normal. Bueno, perdón. ¿El embarazo termina, culmina? Llega Sí, a los 9 meses, sí. ¿Y cómo se pasa? Parto es parto natural, rápido. Yo estuve pues en labor de parto aproximadamente de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, que me pusieron una inyección para aprontar el parto. Yo estuve consciente, fue rápido. ¿La niña lloró al nacer? Fíjese que yo no me acuerdo si lloró, pero yo la vi con sus ojos muy abiertitos. Le conté los dedos y vi que estaba bien. Mi mamá, yo le dije a mi mamá, es que no lloró. Me dices que tuvo que haber llorado, no te acuerdas, pero tuvo que haber llorado. Así es que no sufrió ¿cómo se llama? Un parto tóxico, un traumatismo del parto. No, nada. Bien. ¿Cómo puede describirme los primeros 3 años de la niña, donde probablemente todavía no percibía lo que acontecía a su alrededor, pero ya puede haber dado muestras de manera de ser y de actuar? Vamos a publicidad. Dormía poco. Bueno, dormía poco. Era una niña que dormía poco y más bien de día. Era una niña nocturna. O sea, vivía de noche y dormía de día. Entonces me costaba mucho trabajo dormirla a las horas de dormir normales, porque despertaba muy temprano. Y así fue toda su vida. ¿Lloraba Lloraba más que otros niños de su edad y circunstancia? Pues como yo no veía a otros niños, no sé si era demasiado o era poco, pero yo siento que quizás sí lloraba un poquito más que los demás. Pues que era por el dolor de estómago, que era porque quién sabe qué, que no sé realmente. No tuve más, no sé cuál es el punto de comparación. Muy bien. Hasta los 3 años o a los 3 años, ¿cómo era su relación con otros niños cuando interactuaba con ellos? No había relación con niños, no tenía primos para convivir. Yo vivía muy sola. Con el que convivía mucho era con mi hermano, más bien, sí. Con mi hermano, que ya tenía, que le llevaba 10 años, pero jugaba mucho con él, a las muñequitas y a la bicicleta y a los patines y a todas esas cositas que podía él jugar. En la patineta, mi hermano andaba mucho en la patineta, entonces él la llevaba así de la mano a la patineta, en la patineta. Cuando ella llega a la educación preescolar, cuando llega al kinder, ¿cómo son esos 2 años o 3? Pues más bien era una niña tímida.
más bien la podría yo describir como tímida. Porque como no convivía con muchos niños más que con mi hermano, entonces pues yo lo canalizo por ese lado, porque era tímida, ¿no? Le costaba trabajo relacionarse. Ese tiempo de kinder, ya en primaria ya se relacionó más, o sea, el primer año de kinder fue difícil para ella porque era tímida. Ya después empezó a relacionarse mejor con los demás. ¿Tuvo en esta época de la niñez, antes de entrar a la primaria, alguna tendencia a enfermarse crónicamente, por ejemplo, de las vías respiratorias o del aparato digestivo? De las anginas, la operamos de las anginas a los 2 años, porque ya las tenía muy mal y el doctor dijo que había que operarlas porque si no se le podía hacer fiebre reumática. Entonces se operó de las anginas. ¿La operación significó algo para la niña o la pasó desapercibida? No, la pasó desapercibida, sí. Bueno, cuando entra a la primaria, descríbanos de los 6 o 7 que entran a los 12 que salen. La primaria fue como todas las niñas, yo hacía transporte escolar, entonces llevaba un montón de chamacos en una combi. Y pues ella feliz porque la mamá era la que se llevaba a los niños, ¿no? Y había una niña en especial que pasaba mucho tiempo en mi casa porque su mamá trabajaba, se acababa de separar y no tenía con quién dejar a la niña, y entonces yo la tenía mucho tiempo en mi casa, de día, de noche, hasta semanas enteras. Entonces pues fue una infancia en la que se divirtió mucho, iba mucho a fiestecitas de niños, lo disfrutó, juegos, canciones, bailar, cuando bailaban los timbiriches, pues ella quería ser como los timbiriches, y cuando las flans, pues quería ser como las flans. Y bailaba y organizaba sus duetos y sus shows, bailaba hawaiano. Estaba estudiando pues, jazz también, que en ese entonces se usaba mucho. Y íbamos juntas, estudiábamos juntas el hawaiano, estudiábamos juntas el jazz, íbamos juntas a la gimnasia. Y entonces la pasábamos bien. La niña presentó algunos datos que vistos retrospectivamente pudieran indicar ansiedad o depresión, como enuresis nocturna, orinarse. Sí, se orinaba. ¿Hasta qué edad? Hasta como los 12 años. Sobre todo cuando había pleitos, cuando había problemas. Algunos hábitos como morderse las uñas. Sí, se mordía las uñas. Se las comía hasta dejarse en carne viva. Que le decía yo, es que a mí... ¿Cabello? No, el cabello. ¿Morderse, por ejemplo, el labio inferior? No, nada más se comía los dedos y tenía enuresis. Bien. En algún momento durante la primaria, por alguna razón, ¿los maestros recomendaron que la asistiera algún profesional? No. Nada, ni hubo ninguna sospecha de que la niña padeciera depresión. En kinder nos mandó llamar la directora y nos dijo que era una niña muy tímida. Y nos recomendó que fuéramos a una terapia con ella. Digo, los 3. Que porque era muy tímida, no se relacionaba con los niños. Pero no fuimos. Mi esposo no quiso ir. Y pues yo lo dejé pasar, ni siquiera sé por qué, no le di importancia, o pensé que era porque es mi hija única y no tenía más relación con nadie. No lo sé, lo dejé pasar. Bien. Tontamente. No tontamente, creo que cualquier padre hubiera dejado pasar esta situación, porque vemos a los hijos encontrando siempre una explicación a las conductas perturbadoras. Muchísimos padres dejan pasar síntomas además muy severos. En este caso, por ejemplo, la introversión o la timidez, pues no llevan a casi nadie a asumir que podrían tratarse de síntomas de un trastorno. Pasa a la secundaria, y ¿cómo es el cambio? En la secundaria empezó a ser una niña atractiva. Le llamaba la atención a los niños. Había otra niña
que era la más bonita, la que tenía de virgencita en la pastorela siempre, la que hay, la más bonita. Tiene ojos claros, es güerita y todo lo demás. Y resulta que había un niño que les gustaba a las dos. Y el niño le invitó a salir a mi hija y le pidió que fuera su novia. Y entonces la otra se enojó. Y entonces puso a todas las demás en su contra. Eso fue en segundo de secundaria. Y la mamá de una de ellas le hizo el juego, le pintó una rosa de negro, se la pusieron en su escritorio, en su mesa. Entonces eso la traumó, la marcó, o sea, verdaderamente la marcó para el resto de su vida. Le hicieron la vida pesada, le gritaban cosas en el patio. Yo la quise cambiar de escuela y ella me dijo que no, que ella quería seguir allí, que porque no iban a decir que era débil, que salía corriendo, que ella podía con eso. Pero yo siento que no pudo, porque se unió todo el grupo. Ese día era un día de despedida de curso, se rieron mucho de ella por la rosa negra, a ella la impresionó muchísimo. Y no volvió a confiar en las amigas. Eso fue una marca para ella. Fue cuando empezó, pues quizás a demostrar un poco más su depresión o a sentirse más mal con ella misma, porque ella se sentía bellísima, ¿no? Y decían que se parecía a Thalía, que Thalía en ese entonces era lo máximo. Con su cabello rizado y todo eso, pues ella se sentía muy bonita. Y ese acontecimiento la marcó muchísimo. Volviendo a las causas físicas, teniendo usted endometriosis, la niña cuando empieza a menstruar, ¿le causó preocupación o irregularidad? Sí, no. Sí, ¿Alguna herencia en ese sentido? Yo tuve mucha preocupación y la llevé con el ginecólogo en varias ocasiones para ver si no había heredado la endometriosis. Y pues aparentemente no la había heredado. Hasta que se casó y resultó que sí tenía un quiste, ¿no? Pero yo la llevaba con la regularidad. Era un quiste endometrioso. Pero yo la estuve llevando al médico hasta como de los 11 que empezó a arreglar hasta como los 15. Durante los días previos a la menstruación o durante los primeros días de la menstruación, ¿aumentaba los trastornos del estado de ánimo? Podíamos haber supuesto que tuvo síndrome premenstrual, migrañas, hinchazón, aumento del volumen del busto. No tenía, prácticamente no tenía trastornos más que mucho sangrado y coágulos. Quizás sí un poquito de dolor de cadera, de cintura, pues un poquito de baja de ánimo. Pero en realidad eso era todo. También ella o para ella pasaba desapercibido o no la afectaba mayormente el hecho de poder tener. No, para ella pasaba desapercibido porque pues ni idea, ¿no? De que ella pudiera tener problemas de infertilidad. Permíteme, si es que estamos revisando simultáneamente algunas cosas. De problemas de infertilidad, realmente no. Lo que sí siempre quiso fue tener un hermano. Un día andábamos en el súper y andaba un carrito con una mamá, con el niño en el carrito. Y dice, ¿dónde están esos? Que yo quiero uno. Siempre quiso tener un hermano y siempre quiso tener una familia grande. Grande. Quería tener 8 hijos, decía. Claro que pues a los 15 años pues se quiere tener muchos hijos, ¿no? Ya después pues dijo, no, pues no tantos, pero para ella era importante tener hijos, hermanos. Bien. Cuando pasa el incidente de la relación con este muchacho, pasa también la secundaria. ¿Qué sucede con la vida afectiva de ella? Usted nos dice, la afectó para siempre. ¿Cómo? ¿Qué pasó con sus siguientes relaciones? No volvió a confiar en las amigas, ¿no? Entonces más bien tenía amigos, hombres, no amigas mujeres.
Sí, tenía unas cuantas, pero pues eran realmente pocas. Antes el grupo era muy grande y se redujo a 3 o 4 amigas. Empezó a andar con mi yerno a los 14 años. Así es que se volvió una relación estrecha, ¿no? No porque no quisiera ella, sino porque ya eran los amigos de él, ya eran pocos los amigos de ella porque cambió de escuela. Entraron a la preparatoria juntos, a la misma escuela. Entonces era el ir y venir juntos, amigos nuevos, amigos de él, y realmente ya tuvo poca relación con los niños o las amigas de su escuela anterior. Y pues fue una relación de muchos años, 9 años, fueron novios. Desde su visión de madre, ¿cómo veía la relación? ¿Y ella qué opinaba de la relación de gobierno? Pues ella estaba muy contenta. Lo quiere mucho, lo quería mucho. Él también. Se entendían mucho, platicaban mucho, iban al cine. Tenían sus disgustos, sus pleitos como cualquier noviazgo, pero yo pienso que había mucha comunicación. Mucha comunicación. ¿Con su papá? ¿Cómo fue la relación del novio? Bueno, el papá dijo, me quiero morir, ¿verdad? Porque no quería que anduviera con el novio, porque no quería que el novio entrara a la casa. Y entonces hubo más fricciones entre él y yo, porque eran las salidas. ¿A qué horas la vas a dejar? Él quería que llegara como la Cenicienta a las 12. Yo la dejaba llegar más tarde. Afortunadamente en ese tiempo tomaba creo que media pastilla o una pastilla entera de Tafil y entonces se perdía. Entonces no se enteraba de nada, ni despierto ni dormido. Y entonces yo la podía dejar más tarde. Incluso había veces que yo me salía junto con ella, me iba con las amigas y regresábamos las dos juntas para que ella pudiera estar un rato más en las fiestas, porque pues todas las niñas así salían. No era que fuera yo la única o que fuera alcahueta, como él decía, sino yo quería que se divirtiera porque yo la veía contenta, sabía que era una diversión sana. Y así eran fiestas cada fin de semana, eso sí, cada fin de semana, viernes y sábado y viernes, sábado y viernes, sábado eran las fiestas. Y entonces era el tormento cuando llegaba el fin de semana porque mi esposo ya estaba enojado, con una cara así de este tamañote y aplicando el castigo del silencio. Ni le hablaba, ni le decía, hola mijita, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Qué bueno que te vas de fiesta, ¿cómo está tu novio? Nada. Odiaba al novio. No quería saber nada del novio. Bien. Llega un momento, estudian una carrera, estudian juntos, sí. Terminan la carrera. ¿Y qué hace que se casen a los 9 años? ¿La costumbre, el amor, la necesidad de vivir juntos o qué? No, yo creo que fue el amor. Fue el amor. Aquí hubo mucho amor. Se querían mucho. Se escribían muchas cartas. Querían tener hijos juntos. Es más, anticipadamente, ahora ya lo sé, porque eso fue novedad para mí. Tenían relaciones. Digo, yo sabía que tenían relaciones, ¿verdad? Por supuesto, pero que querían tener un hijo. Para ya irse a vivir juntos, tener que vivir juntos, o sea, tener que casarse. La condición para que se pudieran casar casi era que terminaran las carreras. Y entonces pues terminaron la escuela y se casaron. Pero sí era por amor, fue una relación de amor. Tiene una pareja de enamorados. ¿Qué perturbó la relación matrimonial o qué perturbó el estado de ánimo de ella estando en un matrimonio que todo hace pensar que era un matrimonio bien habido? Pues se fueron juntando las desilusiones, los fracasos, las tristezas. Para empezar, a los 2 meses le diagnosticaron endometriosis y se operó. ¿No? Ya hay que operarte ahorita porque está grandísimo el tumor y pues órale, si no te vas a quedar sin ovario y ya. Ahora sabemos que quizás hubiera sido mejor controlar el tamaño y el crecimiento del quiste y no operar por aquello de las ¿cómo se llaman estas? Adherencias.
Luego se fueron a Cancún a probar suerte, porque ella ama Cancún, ama las ruinas, ama el sol. Casi siempre le daba como depresión invernal, cuando el frío. Y entonces se fueron a probar suerte, no pudieron estar más de 5 meses porque no encontraron trabajo, no podían pagar la renta que tenían que pagar y se tuvieron que regresar. Entonces ahí empezaron los fracasos. Luego, cuando regresó con unas ronchas que eran como de un molusco que le picó en el mar, algo así. Y nos costó mucho trabajo determinar qué era, porque andábamos de doctor en hospitales y en todos. Y total, hasta que yo un día, pues casi de mis pistolas, le dije, te ponemos estos, ¿cómo se llaman? Gamaglobulina. Le pusimos la gamaglobulina y se alivió. Digo, yo no sé si fue suerte, si fue que le atiné, o si fue que ya le tocaba. Luego empezó a ir ya con un doctor para ver si se podía embarazar. Ya para esto tenía 2 años de casada. Resultó que era un doctor, Tonatiuh Herrera se llamaba porque ya falleció, tramposo, que les decía a las pacientes que ya estaban embarazadas, les cobraba inseminación artificial y resulta que pues las pacientes seguían arreglando. Y pues no, pues tú sí también. Y no estaban embarazadas. O sea, no les había hecho nada. El chiste es que con ese doctor fue a dar. Ahí le hizo una punción ovárica, porque ya le había crecido otra vez un quiste. Y entonces, así le hizo. Total, resulta que le cortó una vena, la vena femoral. Le puso, pues no sé si fue grapas, o le cosió, o no le hizo nada. Nos las entregó así entre los brazos, casi como diciendo que se vaya a su casa y ya que se muera, que le dé una hemorragia. Ahora lo considero así. En ese entonces, no sé, fue el susto, fue la preocupación, y todavía nos cobró pues no es sangre, es algo como sangre, que es Paquete, las plaquetas. Sí, algo así. Y ya se alivió, ¿no? Que no se podía ni mover, pero sí ni tantito, y estuvo así como 3 días, en reposo absoluto, ni para ir al baño ni nada. Total, afortunadamente, pues no sucedió nada. Luego empezó a ir con otro doctor para inseminación artificial. Le hicieron los estudios y empezó con el tratamiento. Vamos a despedirnos del público de la frecuencia modulada. Los Oiga, ¿y invitamos. nada más perverso médico se murió o lo murieron? Porque no, Parece que lo murieron. Sí, por supuesto. Que vivió durante un buen tiempo añorando tener hermanos, que deseaba tener hijos. Hemos visto las notas donde a mí me llama más la atención que otra cosa, señora, el que ella dijera que tenía hijos y les ponía nombres, pero que todavía no estaban físicamente formados. No eran nombres. Los nombres que aparecen en las notas son de sus perritas. Todas sus perritas tienen nombres de humano. Tenía muchas, entonces, Muchas, porque ella tenía 2. Pero luego andaba recogiendo perritos de la calle. Y entonces luego los dábamos en adopción. ¿Sí? Entonces los curábamos, los protegíamos, los bañábamos, los poníamos guapos y los dábamos en adopción. Y por eso se les ponían nombres. ¿Sí? Pero sí habla en su carta, la que vimos, de que ella sentía que el alma de sus hijitos ya vivía. O sea, ella decía no había que un cuerpo físico. Sí, que ella ya tenía sus hijos en sus almas, o sea, las almas de sus hijos en su corazón. Y nada más les faltaba su cuerpo físico. Sí, o sea, como decir, ya están en el cielo, ya están en Dios, o como la película esa de Ghost, que dice que las almas de los niños, ¿no? Y les faltaba su cuerpo, ¿sí? Y por eso luchó.
todos los años que le quedaron de vida. ¿Cuáles fueron los momentos más dramáticos, frustrantes o lo que usted llama fracasos en esta lucha por embarazarse? Pues la carrera contra el tiempo, porque era una carrera contra la endometriosis, porque después de esa primera operación la tuvieron que volver a operar y luego un poco antes de entrar en perinatología, al programa de fertilización, la tuvieron que volver a operar. Entonces fueron muchas operaciones y era como una carrera contra el tiempo. Y todo el mundo le decía, es que ten paciencia, es que necesitas estar tranquila, no, mira, mejor tómate un tratamiento para tal cosa, o te veo muy deprimida, mejor toma un tratamiento para la depresión. Pero yo decía, es que ni tengo dinero, porque todo el dinero que tengo es para las fertilizaciones, cuestan carísimas. Y es más, el tomar un antidepresivo es causa limitante todavía más para una fertilización. Todavía bajan las posibilidades. Si es de un 25% normalmente, bajan. Yo creo que los momentos más dramáticos han sido cuando los intentos de fertilización no progresaron. Tuvo 2 inseminaciones artificiales y no progresaron, se deprimió mucho y fue cuando tuvo el primer intento suicida. ¿Cómo fue? Se tomó pastillas y se las tomó en la noche. Hubo una discusión entre su pareja y él, y ella, su marido y ella, porque ella no se quería acostar y él ya se quería acostar, que porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. Entonces dijo, pues aquí déjame, al rato voy. Total, se tomó las pastillas, se fue a dormir a otra recámara, se encerró en la recámara, se tomó las pastillas. El marido al día siguiente se fue a trabajar y hasta la hora que regresó, en la noche, y abrió la puerta a fuerza, se dio cuenta que ahí estaba. Me habló inmediatamente. Le dije, trata de levantarla, procura levantarla, que camine, que hable, muévela. En lo que llegamos. La llevamos a trauma. Allí, pues no sé si le hicieron un lavado o no. Luego Que no tenía caso, porque el contenido alimentario. Luego le pusieron, todavía encima de que ya estaba ella bastante mal, todavía le pusieron más medicamentos que para evitar la abstinencia, el síndrome de abstinencia. Y entonces le pusieron aloperidol y le pusieron que hasta ya la última inyección nos fuimos a pelear con todo el mundo, que hasta nos corrieron porque nos dejaban estar ahí con ella, porque ella se quería salir. Perdón, ¿a qué trauma fue? Bueno, ella estuvo en traumatología de Lomas Verdes y después se canalizó a la clínica 61, que era la que le correspondía del Seguro Social. Y ahí fue donde le pusieron esos medicamentos. Ojo, por favor, paciente de la clínica 61. Que decíamos, pues, ¿cómo? Si no se puede, está mal y todavía le están poniendo más. Pero pues no, o sea, no, digo, era sentido común, ¿no? Porque pues nosotros no sabemos de medicina, pero pues era sentido común, había que desintoxicarla, no intoxicarla más. ¿Ese primer intento, señora, hace cuántos años fue? Fue en 2004. En 2004. Ya después se empezó a recuperar, pero como que quedó más triste, ¿sí? Entonces empezó a ver la vida un poquito más de otra manera, porque ella se quería morir. Nunca se arrepintió de haberse tomado las pastillas. Se arrepintió de no haberse tomado más, quizás para haber tenido éxito. Pero entonces empezó a ponerse tareas más pesadas. Decía que le costaba mucho trabajo vivir día a día. Se puso a pintar la casa por fuera, a pintar la casa por dentro, la herrería, a hacer un mueble, a forrar de formaica la cocina. O sea, son cosas pesadas, difíciles. Yo era su chalán. Entonces, pues ahí nos veías a las 2 haciendo cosas de la casa. Lo disfrutaba. Yo lo disfrutaba más. Ella decía, es que me cuesta trabajo levantarme, me cuesta trabajo vivir cada día.
era el juntar dinero para tener para una fertilización in vitro, porque les dijeron que eran candidatos para fertilización in vitro. Entonces fue cuando entró a perinatología. Y en perinatología pues no es gratuito, se cobra. Ah, caray. Ajá. ¿Y Se por cobra. qué? Una fertilización in vitro sale aproximadamente en 45,000 pesos. 45,000 pesos En- una institución. En perinatología. Sí, pero en una privada debe costar. En una privada 10 veces más. como es donde ella fue, le costó como 65,000. Ah, no, entonces no fue tanta Y en la el IBI, diferencia. cuesta como 90,000 pesos. ¿Qué es el IBIP? Instituto Valenciano de Infertilidad, que se supone que es el más avanzado y el más importante. Entonces empezó a ver esos programas para entrar a fertilización. El centro de fertilización en perinatología todavía no lo abrían. Y entonces uno de los médicos de ahí le sugirió que fuera con este otro doctor que se hizo la fertilización para que no tuviera problemas con la endometriosis, porque acababan de operarla otra vez, por tercera vez, de quistes endometriosos. Y era correr contra el tiempo. Y entonces fue cuando fue ahí con ese doctor. Eran cantidades industriales primero para frenar la regla, o los estrógenos, o las hormonas, que es el Luprin. Pero este es otro no es el que se No, refiere. no es ese doctor. No, con ese ya desapareció. Este es uno que tiene nombre de raza de perro, alguna cosa así. Maquita. Ah, Maquita, no. Maquita. Maquitas son los perros, sí. Maquitas. Sí, ¿Ese entonces es japonés o de origen japonés? yo creo que es de origen japonés, porque tiene los dos apellidos, Maquita con... Makita Nakano, algo así. Entonces, empezó a ir allí, le daban muchísimos estrógenos. Pero muchísimos, lo que estamos Puregón, viendo. aquí está Puregón, y todo. Esto es su letra, esto es sus notas de todo lo que se inyectaba, era inyecciones a mañana, tarde y noche. Entonces empezó a tener también problemas un poco con su esposo, porque decía que no se comprometía. ¿Sí? Que no se comprometía él. Él, que no podía fumar. Y entonces pues echaba sus Sí, cigarritos porque si escondidos. tenía pérdida en la Sí. motilidad del número de espermatozoides y el tabaco ahí Sí, totalmente contraindicado. sí. Y luego no se podía desvelar. Y también se desvelaba. Digo, yo sé que son jóvenes y que pues ella quería una entrega absoluta, total, porque pues ella estaba entregada completamente a eso, y ella estaba llevando la peor parte, ¿no? Cuando él es el que tenía más problemas Sí, de infertilidad, sí. ¿no? Y digo, eso me lo confiesa ahora él, porque pues aparentemente pues sí estaba muy entregado, pero Bueno, pues vaya usted tomando nota de que nos escucha de todo esto, porque es una historia que nos muestra, nos enseña, nos permite conocer a través de la experiencia humana de otros todo aquello que a veces ni en lo más recóndito de nuestra mente pasa. fueron muchos años de lucha, muchas inyecciones, subidas y bajadas de hormonas. El tratamiento de fertilidad, yo considero que debería de ir acompañado de una terapia. Mire, eso le quería decir, en los sitios donde nosotros podríamos haber canalizado a una mujer infértil o a su pareja infértil que son unidades de biología de la reproducción, existe paralelamente el apoyo. Sí, obligados. O sea, no es de que quieras, es de que a fuerza. Independientemente que en el caso de su hija, con todo respeto para el ginecólogo que la vio, este señor con nombre apellido de raza de perro, verdaderamente es exagerado. Los cambios hormonales determinan cambios del estado de ánimo muy severos, y cualquier mujer en edad fértil puede decirlo alrededor de la menstruación, pero si padece síndrome premenstrual, más. Cualquier mujer que haya vivido un climaterio complicado lo puede decir. Sí, las hormonas son indispensables para no solamente el metabolismo de algunos aspectos físicos fundamentales para la vida, sino también la presencia de estados de ánimo. Sí, yo
pues ahora lo veo a la distancia. En su momento me costó trabajo verlo. Hay un aspecto muy importante que estábamos comentando hace ratito en el corte, la señora Paula y yo. Yo le preguntaba, como mujer joven, que si su hija había tenido amigas que le significaran mucho o marcaran su vida. Y me estaba contando algo que creo que es importante, señora. Sí, que se lo diga. son 3 amigas que estaban luchando por el embarazo. Una es esta carta que usted leyó, que era el caso más dramático porque era también endometriosis y muchos años de lucha. Otras 2 amiguitas habían tenido aborto. Y entonces estaban las 4 unidas en la lucha por la fertilidad. Mi hija ya era la que llevaba más tiempo de lucha. Y las 3 se embarazaron, pero mi hija no. Y entonces eso influyó mucho en ella. Le bajó mucho. Porque allá mucho había el ánimo, factor sí. del marido. Sí. Y luego, Sumamente. las 3 tuvieron un bebé y dejaron de buscarla. Porque, es que pues, iba a sentir feo, pues mejor no la invitamos. Y entonces ella se sintió muy mal, o sea, fue otra piedrita en el saco, ¿no? No. Pero es una loca. En el saco de las emociones. Sí. Las amigas Sí. son gran parte del mundo de, por lo menos en mi Pero caso. aquí, sobre todo, la solidaridad de padecer lo mismo. Si ella Sí, salía del exacto. problema, ella no. Digo, obviamente esto tiene que haber sido una piedrota. Pero me sigo preguntando por qué no incidieron de mayor forma con el marido, porque debió haberse eximido totalmente de la ingesta de tabaco. La nicotina como las marihuanas, es impresionante esa similitud. Actúan sobre el número y la movilidad de los espermatozoides. En el caso de las marihuanas, el uso crónico después de 3 años incluso causa ginecomastia. Sí. Se aumenta el tamaño de las mamas en los varones. Pero todo esto no lo estamos diciendo para lamentarnos inútilmente, sino para examinar Sí. qué sucedió. Sí. De manera tal que vaya quedando claro, Sí. cada vez más claro, que usted no tiene ninguna responsabilidad en lo acontecido, ni por omisión, ni por acción. Si usted se está enterando de todo esto, por ejemplo, después del fallecimiento Sí. de su hija. Sí, él me platicaba y me decía que la veía mal. Cuando la veía mal me hablaba por teléfono y pues háblele por teléfono con cualquier pretexto. Y, pues, ahí estaba yo hablándole por teléfono porque ella empezó a aislarse. Yo veía problema, yo la veía triste, yo la veía pensativa. Es ensimismada. Sí, yo le sugería una terapia, decía es que no tengo dinero para una terapia más que para la de la fertilidad y no tengo posibilidades ahorita, porque si yo ahorita me trato, menos voy a poderme embarazar, así es que no. Ella sentía poca solidaridad en el marido porque decía que fumaba, que se fumaba sus cigarritos por ahí en las escondidas, que se desvelaba cuando debería de estar ya dormido. Pero él decía que pues al fin que iba a ser fertilización, o sea, nada más se necesitaban 10 espermas sanos de todos los millones que pudiera tener para fertilizar 15 óvulos, porque salieron 15, se fertilizaron 12, le implantaron en la primera implantación fueron 6 y en la segunda implantación fueron los restantes, los otros 6 restantes. Desgraciadamente pues no hubo éxito y para ella fue devastador, o sea, verdaderamente devastador. Porque ya una segunda intento, que iba a ser el de perinatología, ya no tenían dinero. Todo lo iban a ir firmando con tarjeta de crédito, o vender el coche, o endrogarse por aquí y por allá, para poder hacer ese segundo intento. Pero ella se puso muy mal emocionalmente, yo la veía muy estresada, muy alterada. Y yo siempre le eché las culpas a las hormonas, ¿no? Sin duda alguna que son un factor biológico determinante en los trastornos de estado de ánimo que seguramente padeció de forma severa. Pero yo quiero hacer una pregunta que considero importante. No hubo en ningún momento ningún otro aspecto que determinara algún sentido de la vida de su hija que no fuese
¿El embarazarse? No, se entregó a esa lucha de quererse embarazar, porque ella sabía que era poco el tiempo que tenía para poderse embarazar, porque tenía endometriosis. Entonces digo, tengo endometriosis severa. Voy a hacerle la lucha hasta que tenga 32 años. Si a los 32 años no tengo un hijo mío, ya sea con mi marido, mejor a mí me operan a los 32 o a los 35, pero quiero hacerle la lucha por tener un hijo propio. Entonces ese era su sentido de vida. Las fechas fatales que se ponen todo lo que significan. Hasta dejarse morir en algunos casos, porque la mamá o el papá murieron en determinado momento, en determinado caso. Y entonces ese era su sentido de lucha en ese momento, ¿no? Ella se ponía tareas, ella se ponía a leer, estudió la acupuntura, y se ponía a leer cosas de médicos y medicinas, y en el internet ahí tengo copias de lo que sacaba, así enormes, papeles y papeles. Vamos a publicidad. Ella tuvo un disgusto conmigo 3 meses antes. Yo creo que era como una especie de preparación, porque ella debe haber dicho, mi mamá se muere. Su marido me avisó que se habían disgustado. Y entonces, pues ahí te voy, ¿no? Llegué a su casa y ella se enojó muchísimo, que porque su marido me andaba participando en sus problemas, que me había dicho que se habían disgustado, que no era para tanto, que ella se había encerrado porque ya no quería hablar, pero que yo me dejaba llevar y que yo caía en el juego y que no me quería volver a ver en mucho tiempo. Yo lo tomé como un disgusto de momento y le dije, pues está bien, si tú lo quieres así, pues está bien, pero yo lo hago porque te quiero mucho y porque me preocupo, porque vivo en constante preocupación por tu salud física y emocional. Y me dijo, sí, mamá, dice, todo lo malo que hace la gente lo hace en nombre del amor. Y le dije, pues es que lo siento mucho, pero es que te quiero mucho. Y nos dejamos de ver como 3 meses. Yo todavía esperaba que ella me hablara o esperaba que yo poderle hablar. Le hablaba de repente por teléfono y me contestaba muy cortante. Y entonces le escribí una carta en donde le decía que yo iba a saber esperar a que ella me buscara, a que ella me dijera, mamá, ya no estoy enojada contigo, nos vamos a volver a ver. Pero ahora pienso que era como irme preparando a su ausencia, como irme diciendo, ya no te voy a ver, pero pues sigo viendo a ver cómo estás. En ese tiempo se impermeabilizó su casa y nos vimos. Y nos vimos pues, apenitas porque ella no quería como que verme. Y luego, unos días antes, como 2 semanas antes, me dio a sus perritas para que se las cuidara. Y yo fui por ellas. Le di un abrazo, le di un beso, recogí a sus perritas y pues, me fui a mi casa. El hecho de que se desprendiera de sus mascotas no le sonó extraño. No, porque a veces me las prestaba. Cuando estaban impermeabilizando su casa, le dije, me llevo a tus perritas para que no te den lata. Y me dice, no, todavía no es tiempo. Yo lo canalicé por el lado de que iba a entrar nuevamente a un tratamiento de fertilidad. Y entonces yo dije, bueno, pues todavía no es tiempo porque todavía no va a entrar. Ella entraba a la fertilidad, al tercer tratamiento de fertilidad, el 14 de junio. Y entonces yo dije, por eso no me las da todavía. Pero como 15 días antes las recogí y me las llevé. No lo vi como una despedida porque pues normalmente me las prestaba. Cuando ya se cansaba de ellas o tenía los tratamientos y tenía que estar acostada y no las podía atender, y entonces me las llevaba yo. Con su esposo estuvo sembrando unas plantas el domingo anterior. El lunes me habló que estaban rechinando las tablas de su cama porque tiene escoliosis. Y entonces
tenía una cama muy dura y las tablas estaban rechinando. Me saludó, me dijo cómo estaba, le dije que posiblemente con el aceite de linaza, pero pues que iba yo a investigar, que bla. El martes hizo su día dentro de su problema normal. Fue a pagar a Liverpool, fue a pagar el teléfono, compró el Lucrin, que era el que se tenía que inyectar. Todo eso fue hasta como las... ¿qué será? Como las 4 o 5 de la tarde. Porque están las notas y tienen horario. Pero de repente, no sé, se dejó morir. Yo creo que ya no quiso seguir luchando, ha de haber dicho, esto va a seguir igual. Voy a caer en lo mismo, inyecciones. Ya no quiero seguir. Y se dejó morir. Se ahorcó. Yo no me atreví a entrar. Me habló mi yerno y me dijo, véngase para acá porque ya se ahorcó. Y ahí voy. Chinga. Llegué y no me atreví a entrar a verla. Y eso es algo que tengo aquí atorado porque no pude entrar, estaba yo paralizada. Allá afuera de su casa, fue el primer día que empezó a llover de este año. Y no le pude dar un último abrazo, no le pude dar un último beso. Y lo más horrible es que estaba como hincada, dice mi esposo, que se veía muy vulnerable. Yo estaba casi hincada, apenas tantito así del piso. Quiere decir que no se dejó caer, simplemente se dejó morir. Se apretó y se dejó morir. Así nada más. Ya no quiso vivir. Y para mí es horrible porque perdí los 5 sentidos. No la voy a volver a ver. No la voy a volver a oler. No la voy a volver a tocar. No la voy a volver a besar y a sentir el gusto de su piel. Y es tan horrible para mí sentirme así porque me encantaba su olor. Y el tono de su voz no lo voy a volver a escuchar. Es horrible. Y siento esa culpa de no haberla besado por última vez, de haberla abrazado, de haberle dado mi bendición, de haberle dicho adiós. No pude, no me atreví. Y así me siento igual de paralizada ahorita porque se perdió el sentido de mi vida. Ella quería ser cremada y no pudo ser cremada. Ella quería donar sus órganos y pues por supuesto tampoco los donó. Ella quería tener hijos, no los tuvo. Nada se le dio, fueron una serie de eventos en su vida, por angas o por mangas, que no se dieron. Ella pregunta de qué se trata la vida. Yo digo, desilusiones, tristezas, fracasos, desaciertos, como ir con ese médico que no servía y que estuvo con él 2 años. 2 años perdidos. Y el único sentido de mi vida, porque yo lo tengo perdido, es esperar 7 años a que yo pueda desenterrarla y llevarla donde ella quería estar. Para ese tiempo, que son 7 años o 10 más o menos, mi mamá tiene 84 años, yo me imagino que ya no va a estar. Las perritas tampoco. Mi esposo, pues hay que se cuide solo. Y volveré a empezar a buscar un nuevo sentido de la vida. Porque yo no quiero vivir. Cuando mucho 10 años, y eso pues para poderle sacar de ahí. Porque pienso cumplir su deseo, pase lo que pase, y sea como sea. Mi esposo no quiere, por supuesto.
porque pues él dice que está bien y que el día que él se muera, pues hay que irlo a echar ahí. Yo le dije, pues es que ni sueñes, o sea, encima de mi hija nadie, ni tú ni nadie. Yo la voy a sacar de ahí, cueste lo que cueste. La voy a sacar de ahí y la voy a llevar a donde ella quería estar. Como un homenaje, como un tributo, como un deseo que siquiera se pueda conceder de todos los deseos y de todos los sueños que ella tuvo. Porque los deseos vienen de nuestros sueños. Y tengo ese deseo, ese sueño. Y quiero verla otra vez. Y yo no sé si de veras exista otro lugar. Porque si yo ahorita pienso que no existe nada después, pues, ahorita directito al metro, ¿no? Porque yo quiero volverla a ver, vivo con la esperanza de verla un día. De que el día que yo me muera ella esté ahí. Para estar conmigo, pero no quiero que sean muchos años. Y la genética de mi familia apunta a que yo viva 20, 30 años. Yo no quiero vivir más de 10. No sé cómo le voy a hacer, no sé. No sé, me siento perdida, me siento tan dolida, tan enojada, tan triste. Me duele la felicidad de los demás. Me duele el cuerpo porque amanezco como apaleada. Me duele el espíritu, me duele el alma. Me duele que los demás me digan, échale ganas. O sea, ¿lloras o cómo? ¿De dónde saco las ganas? ¿De dónde se venden? Es una estupidez. ¿Por qué no mejor me hablan de compasión? ¿Por qué no mejor me hablan de estoy contigo? ¿Por qué no mejor me hablan de vamos a ver qué hacemos juntos? El 8 de enero de 2006, hace exactamente un año, una semana. Y dice así, mami, hoy son 2 años que solo yo los he contado. Estoy a punto de volver y a lo mismo. Esta no es mi última carta, pero por si no tengo oportunidad de volver a escribir, quiero decirte que eres lo mejor que tengo y tuve en esta vida. Lamentablemente, necesité otras cosas que por más que me esforcé, no logré. Y ya me cansé. Te amo y te adoro, y sé que te voy a causar un gran dolor, pero espero que un día entiendas que tú no puedes hacer que quiera vivir con esto. Tú no podías hacer nada. Ojalá algún día estemos juntas para siempre. Y si volvieran a nacer, te elegiría 2000 veces. Quiero que sepas que fuiste la mejor madre a alguien que alguien puede tener. Para mí tú no tienes errores. Entiende que a lo mejor soy débil y cobarde y que no depende de ti mi vida. Ahora no. Llevarme a donde siempre he querido estar. Deja algo de mí donde está Camila. Esos lugares son Cancún, Bacalar, Ekbalam, Chichén Itzá, Tulum, y donde tú veas que está el sol y la luna, ahí quiero estar. Reza mucho para mí, no por mí, para que pueda encontrar ese lugar donde ser final feliz. Finalmente. Es que escribe con finalmente feliz. Te voy a ganar en ser una estrella que mires en el cielo y a quien platicarle y que te cuidará siempre. Te amo y te adoro y eres lo mejor y lo más grande que tuve y tendré. No te culpes por nada, no pudiste hacer nada porque no te correspondía. Estoy buscando dejar de sentir, dejar de pensar, para ser quien soy en otro lugar y ser feliz. Te amo, mami, por siempre. Y bueno, yo creo que esto es fundamental para que usted sepa definitivamente que no caben los sentimientos de culpa,
aunque exista el dolor intenso, el dolor intenso e irremediable, pero no la culpa, que se sumaría a todo lo demás. Y ver con cuidado que podrían repetirse las situaciones que ha vivido su hija, de sentimientos de frustración, de pérdida de todo interés por la vida y de falta de sentido. Si usted sigue pensando que ella y su último deseo son el único sentido en la vida de usted, yo creo que es un ser humano que el día de hoy tiene que pensar así, por supuesto, tiene que sentirse así, ni siquiera debe intentar no sentirse así, tiene que vivir el duelo, porque el dolor solamente cuando se asume y nos deja pletóricos de sufrimiento puede expulsarse. Esto no tiene que llegar para que después podamos dejar ir. Pero si el único sentido en la vida constituye esto, usted se va a morir también, aunque en su familia haya personas con más de 100 años de edad. Y la longevidad o la carga genética frente a una decisión tomada previamente no sirve para nada. Si usted ha decidido que dentro de 10 años se va a morir, así lo va a lograr. O dentro de 7 años que cumplan el deseo de su niña de estar, o de que estén sus cenizas allá en el sureste. Yo creo que es un profundo egoísmo que necesariamente debe sentir ahorita, porque su mundo giró en los últimos años afectivamente solamente alrededor de ella. Pero un hijo no puede ser el único sentido de la vida, aunque sea hija única. Y yo creo que obviamente la presencia de su hija le dirá todos los días que no tiene por qué repetir esto, que no tiene por qué volverse a dar ese círculo de dolor, de sufrimiento, de derrota y en última instancia de huida del sufrimiento, con todo el derecho. Y que seguramente usted, no con un curso de tanatología, ni mucho menos, no con una constelación familiar, a la cual obviamente la vamos a invitar, no con los resultados de una terapia individual que debe tomar, no con el uso temporal de medicamentos antidepresivos que requiere en este momento, se lo aseguro, sin temor a equivocarme. Pero en algún momento usted va a estar muy capacitada para servir, para escuchar, para compartir con otras personas que estén viviendo situaciones similares lo que le ha costado de dolor esta experiencia trágica. Pero si el único sentido de la vida es el que usted se plantea, ni va a vivir los 7 años, sino que va a sobrevivir o va a supervivir, ni va a tener un momento de reposo, lo cual va a hacer que esté exhausta, extenuada en el momento que usted pueda lograr que las cenizas reposen donde ella quería, y después el vacío. Y el vacío existencial, decía Víctor Frank, se compensa solo preguntándole a la vida qué espera de mí el día de hoy. La vida es aquí, es ahora. Aunque nosotros decimos que el pasado no existe, una persona en duelo es imposible de hacerle sentir esto, ni tiene caso que lo trate siquiera de pensar. Y que el futuro no lo conocemos, no sabemos si vamos a estar vivos el día de mañana, ni siquiera el propio día. Entonces, yo le invito a que trabaje consigo misma en un afán de reconocimiento para el valor que tuvo su hija para luchar tantos años. Y percatarse que ella le enseñaba el camino, un camino que buscaba prolongar la vida, un camino que buscaba dar vida, no muertes. Una mujer que es capaz de pensar que los hijos que espiritualmente llevaba en sí solamente faltaban de tener forma física, es una mujer, es un ser humano muy superior. No podemos entonces caer en la condición de inferioridad, de que solamente porque no tengo lo que yo quiero y lo que yo necesito, ya no vale la pena vivir. Es muy probable que la lucha
que usted llevó con su propia enfermedad, que la llevó a los 32 años a padecer la extirpación de todo su equipo biológico y ginecológico, que seguramente la mutiló de muchas maneras emocionalmente hablando, y lo que vio la niña, vayan a ser tirados a la nada, solamente como sentido una acción, un acto, que si bien es justo, debe llevarse a cabo, su vida como la de cualquier ser humano ofrece y debe ofrecer otras expectativas. Me parece que sería una condición muy egoísta. Y permítame usar un término muy grueso, muy pesado, y muy miserable, porque sería llegar a la miseria espiritual de alguien que puede dar tanto como usted puede dar. La vida de su hija y la muerte de su hija tiene que servir para algo. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo quiero honrar y hacer algo bueno de todo esto. Por eso estoy pidiendo ayuda, por eso estoy aquí. Porque quiero recuperarme. Ahorita no puedo sentirme de otra manera, porque mi dolor es enorme, enorme. Me costó mucho trabajo venir. No tiene por qué sentirse de otra manera, no tiene por qué echarle ganas a nada. Maldiga a los que les dicen eso, no lo escuche. Ahorita tiene que vivir su duelo. Eso no lo va a vivir nadie más que usted. Pero una vez que el duelo le permita reintegrarse a una vida productiva en muchos sentidos, no lo desperdicie. Si quiere realmente hacerle un homenaje a su hija, que es un homenaje de vida, no de muerte, porque sería ofrendar de nueva cuenta. Mira, yo como tú, mi hija, prefiero morirme a seguir cargando con esto. Yo como tú, mi hija, que padeciendo metriosis, que soy infértil, que no puede tener más hijos, voy a dejarlo todo. Incluso mis mascotas, mi pareja, mi vida, mi familia de origen, mi todo. Yo como tú, mi hija, no sé para qué estoy aquí, no sé qué es el amor, no sé qué es la felicidad. Sería una lealtad familiar que su hija, desde donde está, no toleraría. Ella ya tomó la decisión, ella ya lo hizo.